de que Manuel no escucha esas cosas. Siempre decimos que Manuel es muy apreciado aquí y muy caro, pero caro por sus múltiples ocupaciones y a veces en los momentos coyunturales, cuando necesitamos su opinión, él está en otras obligaciones académicas. Un abrazo a don Juan López, teníamos mucho tiempo que no lo veíamos y hoy coincidió contigo, qué bueno, Manuel. Pero Manuel, antes y después del pacto te requeríamos, a veces dejamos los miedos en la gaveta, pero de nuevo esos miedos salen con forma de vocería, con forma de pacto, con forma de retórica. Pero antes, yo quiero que tú nos comentes la razón de un extenso periplo por Europa. La vieja Europa, como decía George Bush, ya ha desaparecido. Bueno, no tan vieja. Así no, pero que así decía él, de una manera. Renovada. Estabas en. La verdad que a veces cuando uno cita esas metidas de patas internacionales, uno tiene que disculparse para que no crean que son propias. Estuviste en espacios públicos del saber en la encrucijada del siglo XIX al XX. Y lo primero que te quiero preguntar, Manuel, nosotros podemos teorizar, podemos conceptualizar en esos espacios. Yo creo que sí, que podemos. Yo fui invitado por la Universidad Carlos III en el recinto de Getafe y fui la persona que inauguró la conferencia. O sea, presenté la conferencia inaugural, cuyo título hasta ahí, lo puedes consultar, es La dictadura del débil, las amenazas al mundo actual, ¿no? Con esta emergencia de las minorías. Hice una exposición bastante amplia, enfocando el tema, primero enfocando el origen, porque Dictadura del débil es también el título de uno de mis libros, enfocando que todo esto se inició... Eso te iba a preguntar, porque... Sí. O sea, es el título de uno de mis libros y es también una situación que se puede extrapolar, o sea, extender a otras realidades. Yo dije que el concepto había nacido de la observación del fenómeno que se producía en la República Dominicana, donde el colapso del Estado vecino en una isla con una frontera intrainsular había desnacionalizado la mano de obra, la cultura, había creado un problema migratorio extraordinario en la República Dominicana y que ese estado de personas vulnerables habían utilizado esa vulnerabilidad para convertirla en una fuerza y al mismo tiempo chantajear permanentemente al Estado Dominicano, y han logrado 3 condenas internacionales, y que todo eso me daba pie a visualizar, a columbrar un espacio de dictadura del débil basada en la vulnerabilidad, es decir, en el victimismo. El victimismo le había dado a ellos la posibilidad... El concepto cristiano de la piedad. Exacto. Ellos han ordeñado excesivamente la piedad. O sea, han ordeñado nuestro cristianismo para obligarnos a tratar de desbaratar, desmontar nuestro Estado nacional. Y eso ha supuesto, pues, una situación de acoso del Estado-Nación de la República Dominicana que viene dada por 3 condenas. La condena del caso Yanni Bosicó, la condena de Anillo de Semana, la condena del caso Tidemente, que fue la última, que estuve presente en México, y la tendencia permanente a tratar de que la República Dominicana no tenga la capacidad para decidir una política migratoria propia basada en sus intereses propios, es decir, que no puede defender sus empleos, que no puede defender sus escuelas, que no puede defender sus hospitales, que no puede defender sus conquistas sociales. Eso desde luego era, digamos, la génesis, pero a partir de ahí yo lo extendí a otros actores, ¿no? Lo que son los actores europeos. Europa está confrontando un gran problema de inmigración masiva. No olvides que Europa es un continente que tiene 700, la Europa occidental, 700 millones de personas, y que eso, frente a un continente africano que tiene ya 1.200, que vive en un estado de miseria atroz, con gobiernos dictatoriales, con una situación insoluble, y que dentro de 30 años tendrá 2.000. Y al mismo tiempo que se va produciendo un crecimiento desmesurado, se va produciendo un estancamiento en Europa, y eso crea un factor de atracción de migración ilegal y al mismo tiempo de suplantación de población, de creación de fracturas sociales, de la identidad, es decir, un conjunto de problemas que a su vez
se combinan con otros problemas porque se ha producido una especie de tiranía de las minorías que viene un poco del calco de la sociedad norteamericana. Es decir, en los Estados Unidos la gente no negó, o sea, el Estado no es el árbitro como lo es aquí o en cualquier país de la Europa occidental que venga del mundo latino, español o francés, sino que allí cada uno de los grupos, los negros, las mujeres, los LGTB, los veganistas, tienen lobbies, ¿no? Y se produce un sistema de negociación. Y entonces el equilibrio se da por la negociación de los diferentes lobbies que están operando en la sociedad. Eso, desde luego, supone una fragmentación de todo lo que es la sociedad como tal y al mismo tiempo la creación de espacios que pueden poner en riesgo la propia democracia, porque todo ese conjunto de minorías no es la sociedad. Manuel, déjame interrumpirte. Cuando vas a un foro internacional académico a exponer no solo desde la perspectiva nuestra lo que es la dictadura del débil, a mí me sorprende y me encanta porque nosotros no tenemos representantes en esos foros académicos, yo le llamo de la progresía europea, a esos que hacen ese turismo ideológico y te hablan maravillas de Cuba, te hablan maravillas de Haití. En días pasados fue un académico colombiano que encontré cómo el cinismo tiene tintes ideológicos y cuando le preguntaron acerca de la situación, bueno, de desastre en Haití, él dijo, tienen muchos colores, me encantan sus colores. Entonces, que Manuel Núñez, el académico, presente una posición desde la perspectiva de lo que ha hecho el débil con nosotros, me encanta, Manuel, y quizás permitiría que se escuchen otras voces en esos foros internacionales donde realmente no se escucha. Pero a propósito de lo que dice de la dictadura del débil, ¿quién hace la vocería del otro lado? Porque yo siento que hay más dominicanos y dominicanas asumiendo el drama haitiano que los propios nacionales haitianos. Bueno, hay de ambos lados. Yo pienso que hay una situación hay unos fondos, hay unas ONGs que dan dinero para tratar de favorecer estas políticas de asistencia y al mismo tiempo que viven de esa miseria, porque a ellos no les interesa eliminar el problema. Ellos quieren mantenerlo porque viven del problema. O sea, sí viven de la miseria de sus países y al mismo tiempo de la denuncia. Y naturalmente la condición de víctima se convierte en algo permanente, porque mucha gente solamente existe porque son víctimas, si no, no existieran. Entonces el victimismo se ha convertido en un pilar enorme. Pero un victimismo agresivo en ese caso. Un victimismo agresivo y es un victimismo que está haciendo estragos en todos los niveles, en la educación, en la salud, en el trabajo, es decir, en todos los niveles. Yo le decía, le daba un ejemplo durante el debate en Madrid, yo le dije, mire, yo creo que hay un problema que se plantea aquí mismo en Madrid. Yo acababa de estar la noche anterior en la calle de Atocha, que tú conoces muy bien, cerca de la estación, donde estaba el hotel, y hablaba con un tendero, y delante del tendero habían como 30 africanos con chucherías, baratujas y cosas de estas, que eran los famosos manteros, ¿no? Que cuando llega la policía la recoge y se huye. Entonces yo le decía, yo le preguntaba al señor, ¿y usted puede vender en estas condiciones? Bueno, es muy difícil. Entonces yo digo, bueno, hay uno que está pagando impuestos, que le están cobrando impuestos, otro no está pagando impuestos, uno está en su país, otro es un ilegal. La prioridad, ¿quién debe tenerla? Yo no me pongo, o sea, no debo hacer un problema de conciencia en saber a quién debe atender la autoridad. Allí hay grupos que se plantean el problema desde el punto de vista de la debilidad, que el hecho de ser víctima te da todos los derechos. O sea, y naturalmente como las víctimas tienen todos los derechos, son infinitos sus derechos. ¿No te has preguntado por qué en lugar de destinar fondos a esas defensas, bastante cobardes en algunos casos, no se destinan esos fondos al lugar donde está la miseria enquistada? ¿No sería mejor y más práctico? Yo creo que sí, yo creo que hay
que hay una especie de hipocresía, porque lo que se está es la renuncia a la propia defensa del propio estado de bienestar. Es decir, hay una especie de cansancio, una especie de culpabilidad creada por las propias ONG, porque te convierten en culpable, tú eres responsable. Es decir, en la Europa actual se considera que el hombre blanco, ya de por sí, por su propia presencia, ya es culpable. ¿Por qué? Porque ha sido de una civilización que ha esclavizado. O sea, hay todo un victimismo histórico, que es el victimismo que una se superioridad atávica. Atávica. Sí. Por ejemplo, tú eres culpable porque ya tú, Sí. tú representas el poder, porque te crean toda una parafernalia mítica. O sea, es decir, tú has sido esclavista, o los antepasados han sido. Entonces, te crean una culpabilidad y eso te chantajean con eso. Desde luego, yo dije, bueno, frente al victimismo histórico de la historia, creado por la historia, debemos recordar que la esclavitud en África había esclavitud de los negros sobre los negros. Claro. Y que los blancos no esclavizaron a los negros, sino que lo compraban. Ya eran esclavos de los africanos. Entonces, que eso no se habla, porque también los africanos no quieren que hablen de la esclavitud de los negros sobre los negros. Cambiaban de dueño. Si no, porque los negros vendían negros. Sí. Y vivían de eso. Entonces, todo ese tipo de cosas, entonces, eso se oculta porque no conviene, no está bien visto. Entonces, son como la delación de algunos judíos. Claro. En la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí. Mira, Manuel, yo no sé cuándo van a comenzar a entender en los foros internacionales la particularidad de nuestra isla. Es un espacio territorial que comparten dos culturas diferentes, dos países absolutamente distintos, con origen, problemática, consecuencias diferentes. Cuando vino el rumor del pacto, como siempre, se dividió la sociedad en dos grupos, los que decían que eso nos colocaba en la globalización filantrópica y que eso debíamos hacerlo, y los que decían, pero bueno, y ya perderíamos completamente la identidad y nos quedaríamos con la tarea de regularizar como hace cualquier estado en el planeta. ¿Cuál es la historia de este pacto migratorio y qué tú crees que frenó su firma, o si eres pesimista y piensas que en cualquier esquina saldrá de nuevo ese texto? Yo creo que el pacto estaba en cierto modo acordado desde antes. Había una especie de prefirma, ¿no? Porque hubo la reunión de julio. Lo que pasa es que, como en todas estas cosas, los que están detrás de esas políticas de desnacionalización del país, muchos de ellos habían pertenecido antes a los antiguos partidos de izquierda que querían destruir el Estado y ahora quieren destruir la nación. ¿Entiendes? Ya no están conformes con lo del Estado, ahora es la nación. Lo que les molesta es la nación, pues ya la utopía se les acabó, se les agotó. Y entonces, como ocurre con los antiguos izquierdistas, yo fui de izquierda también, o sea que yo conozco bien la mentalidad, se creen siempre más listos que los demás. Todo el mundo está en la oscuridad, menos nosotros que somos los listos, que vamos a engañar y que tenemos una carta bajo la manga y que vamos a dar el salpazo. Otros lo hacen por moda, porque mucha gente, aquí hay gente que tiene tal sentido del... Pero ojalá fuera planteamiento ideológico, Manuel. Yo creo que hay una vocería de esquina que no tiene ningún contexto ideológico en sus demandas, sino que son coyunturales. Más nada. Hay gente que va también, porque hay gente que tiene un sentido, como se decía antes, un complejo de Guacanagarí, que se baja los pantalones ante cualquier extranjero que le diga cualquier disparate. Y no se da cuenta que el mundo de las relaciones internacionales está lleno de delincuentes, de falsantes, de gente que viene de estos países manipulando cosas y que han fracasado en el suyo y que se meten a los organismos internacionales para tratar de manipular otras realidades sin ningún tipo de responsabilidad. Nosotros, la República Dominicana, pensemos en el país, un pacto como este. La República Dominicana, cuando tú ves a la República Dominicana en el contexto, América del Sur
tiene 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Centroamérica, 89 habitantes por kilómetro cuadrado. México, que es un país superpoblado, 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Estados Unidos, 34 habitantes por kilómetro cuadrado. Canadá, 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la realidad del continente. Ahora bien, la isla española, Haití, 380 habitantes por kilómetro cuadrado. República Dominicana, 198 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, tenemos un potencial de conflicto que no podemos jugar con las cosas, porque podemos perder el país, podemos perder la identidad, podemos perder el territorio. Sobre todo un territorio como el nuestro, que tiene la particularidad siguiente, y es que Haití consume ya más de 6 millones de metros cúbicos de madera por año, que prácticamente se abastece de carbón vegetal, y que ese carbón vegetal, dice el Banco Mundial, lo está obteniendo del bosque dominicano. O sea que la supervivencia del modo de vida haitiano de vivir del carbón vegetal debe asegurarse bajo la destrucción de la República Dominicana, y eso no debemos permitirlo. Además, inmediata, es Entonces, para comer hoy. No, es para comer hoy. Sí. Entonces, evidentemente, eso. Entonces, hay una serie de situaciones que nosotros, con un pacto como ese, hubieran implicado el suicidio de la República Dominicana. Yo tengo aquí el pacto, yo lo leí. Y vas a comentarlo después de esta pausa. Yo decía, Entonces, el pacto no se supone que establecería la armonía, que estaríamos mejores después de su firma. Cuéntanos el contenido del pacto. bueno, el pacto, que es este, ¿no? El pacto, el punto final del Pacto para las Migraciones de la Asamblea General, esta es la versión francesa, hay dos versiones, una en inglés y otra en francés. El pacto se supone que es para fomentar, para promover la inmigración. Ahora bien, la primera exigencia, hay cuatro ejes del pacto. La primera exigencia del pacto es colocar a los estados en la organización de la inmigración extranjera en sus países. O sea que un estado no tendrá obligaciones con sus nacionales. Supone que la primera obligación del estado es sus nacionales. Entonces, yo me pregunto lo siguiente. Pero no nos pueden uniformar como estados. Pero además, está la cuestión siguiente. En el mundo actual hay 225 millones de personas que viven fuera de sus países. Son el 3% de la población mundial. Entonces uno se dice, bueno, pero estas ideas que están pensadas para el 3% desconocen los derechos del 97% de las personas que son sedentarias, que no emigran, y que también tienen derechos humanos, ¿verdad? Porque a todo esto, cuando tú ves lo que plantea el pacto, es mejor ser inmigrante. Claro. Si se hace un pacto como este, todos seremos nómadas, porque el ser sedentario no tendrá ninguna ventaja. ¿Por qué se idea este pacto? ¿Cuál es la matriz del pacto? Porque es lo que tú dices, vamos a ser inmigrantes todos y tendremos derechos. Claro, porque y nos da una patente de corso en cualquier lugar. No, porque además tú no puedes hacer un pacto pensando en el extranjero, en el ente extranjero, y olvidando al nacional. Es decir, se habla de los derechos. Pero es que tú estás atrasado porque ya el concepto de nacionalidad recuerda una polémica que tuvimos aquí mismo. Sí. Que tú tienes errado el concepto de Estado y el concepto de pertenencia a un territorio. No, ya eso no existe. Eso no existe. A esos que dicen eso yo quiero que vayan a Francia o Estados Unidos. Eso no existe en la cabeza de Juan Miguel Pérez, pero eso sí existe en las realidades concretas, porque cuando él va a un país le piden visa y lo controlan o lo expulsan o lo dejan entrar o no lo dejan entrar. Es decir, que eso existe en las realidades concretas. Ahora bien, en su mundo fantasioso no existe, pero en la realidad concreta sí existe. Entonces, el pacto se piensa en los derechos de los inmigrantes, no en sus deberes, en los derechos del Estado que expulsa, no en los derechos del Estado que acoge, porque el Estado que acoge no tiene ningún derecho. O sea, ellos han convertido la emigración en un derecho humano contra las naciones. Evidentemente, eso es un disparate.
que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en definitiva está el derecho del nacional. Decía René Cassin, que es uno de los padres de los derechos humanos, premio Nobel, decía que en ningún momento los padres de la Declaración del 48 han pensado que se puedan equiparar los derechos de los nacionales con los derechos de los extranjeros. Eso no es posible porque hay estados, hay naciones, hay realidades concretas, hay culturas. O sea, entonces, todo esto está pensado de una forma en contra de la existencia propia, de la soberanía y la autodeterminación de los estados. Ahora bien, los estados pequeños como el nuestro desaparecerían en ese marco. ¿Por qué? Porque no tienen ningún derecho. Primero, porque el pacto supone 4 grandes ejes. El primer gran eje es colocar a los estados en la organización y la promoción de la inmigración que vaya a ir hacia ellos. O sea, que ellos quieren hacer desaparecer las filiales, las redes de inmigración ilegal. O sea, nadie sería ilegal. Equiparar al refugiado con el inmigrante económico. Son 2 cosas distintas. El refugiado viene de una catástrofe política, de una destrucción de un Estado o de una y hay toda una reglamentación para ese tipo de... No, y además el refugiado tiene siempre un carácter no permanente. Tú eres refugiado porque tu país está en un estado de guerra. Termina la guerra y vuelves a tu país. O sea, que se supone que tú has sido forzado a salir de tu país. Ahora, el económico, no, porque el económico lo que va es a buscar el bienestar que tú has creado para tu población. Entonces, evidentemente, es un absurdo. Manuel, se dijo hay 25 millones que ese pacto beneficiaba la población que ha emigrado, la nuestra que ha emigrado a Estados Unidos y a Europa, y que no firmándolo estábamos negándole esos derechos a esos dominicanos que andan por el mundo. Ese es una de las añagazas que se crearon de las cosas, pero evidentemente la República Dominicana, fuera de los inmigrantes, o sea, los dominicanos que han emigrado no son totalmente la República Dominicana. La República Dominicana es un país de 12 millones de personas, donde deben decidir 12 millones. O sea, no puede ser que en base a los 2 millones que están fuera, haya que sacrificar a los 12 millones que están aquí en el país. Porque eso sería un absurdo. O sea, además, hay situaciones que en cada país nosotros no intervenimos en la vida interna de los países en los cuales están los dominicanos allí. Si están allí, pues si son expulsados, los acogemos. Así, en ningún momento hay un condicionamiento que implique que la República Dominicana deba ceder soberanía por la existencia de dominicanos fuera del país. Es un absurdo. Pero además hay otra cuestión. El segundo aspecto es que el pacto favorece las diásporas. Es decir, el tratar de que las comunidades de extranjeros que no se asimilan, porque en muchos casos, cuando tú puedes asimilar una pequeña cantidad de extranjeros que terminan siendo de tu país, o sea, de gente que viene, por ejemplo, del Líbano, de otros países, que al final son dominicanos como todos los demás, pero tú no puedes asimilar a otro pueblo, eso es imposible, sin al mismo tiempo fracturar a la nación. Entonces, evidentemente, los flujos en las dimensiones que están viniendo sería la destrucción de las identidades nacionales de los países y de los derechos de los países, porque además se quiere darle a esa diáspora todos los derechos de los nacionales. Imagínate tú que este pacto implique que todos los haitianos que están en República Dominicana, que es un crecimiento imparable, porque no se para, que es un país que expulsa población, haya que darle seguridad social. Al final, si tú tienes que extrapolar todas las conquistas sociales fuera de tu territorio, terminarás destruyendo en la sociedad dominicana y en todas las sociedades donde se implementa el pacto los sistemas de seguridad social de los países. ¿Por qué? Porque ellos tendrán una portabilidad. Entonces ahí viene siempre el argumento en contra, dice, cuando vamos a Estados Unidos tenemos ventajas sociales y ventajas en salud. Y yo les respondo y le digo, claro, Estados Unidos es una economía que puede asumir No, pero además aquello. en los Estados Unidos, no. En los Estados Unidos, vamos a ver, los Estados Unidos tienen 12 millones de inmigrantes ilegales. 12 millones que representan el 3%. El 3% de la población. En la República Dominicana estamos hablando de un baremo que puede ir
del 12 al 20%, según la región, de población extranjera ilegal. O sea, el reto nuestro es mucho mayor. Ellos tienen un reto varias veces menor al nuestro. O sea, el nuestro es 300 veces mayor al resto de Estados Unidos. O sea, que nosotros no podemos jugar con una situación que puede desmantelar el país. Manuel, yo siempre te he dicho, cuando tenemos la oportunidad de conversar, que siento que no tenemos interlocutores del otro lado. Aquí hay 5 intentos en los últimos 10 años de inversión en la frontera, inversión de verdad extraordinaria, que después todos los inversionistas recogen sus bártulos y vuelven o para el polígono central o van allá, atraviesan la frontera y deciden hacer sus negocios allá. ¿Qué nos falta como Estado, como gobierno y como país para delimitar la frontera y para ayudar de alguna forma o hacer formal lo que de manera informal nos afecta tanto? Nosotros no podemos mandar en Haití. O sea, la idea de que los haitianos van a comprender, a ellos no les interesa que se organice nada. Fíjate que ahora el propio embajador francés que estaba aquí, Gómez, planteó la construcción de un hospital en Haití y ellos se negaron. No, nosotros no nos interesa. Hay hospitales en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la idea no es reconstruir ese país. La idea no es responsabilizar a sus élites de la conducción de la vida de sus ciudadanos. La idea es repartir el nuestro. Y evidentemente, si cuenta con el beneplácito de dominicanos que se presten a esa barbarie, pues va a tener como resultado el desmantelamiento del Estado Nacional Dominicano. En todo esto hay igualmente, en el propio pacto, se hablaba de algo importante, que es, el pacto tiene 23 objetivos y 187 proposiciones, y entre las proposiciones había unas que se referían a tratar de criminalizar a todo aquel que dijera que la migración era algo negativo. O sea, es decir, por hacerlo inclusive a nivel de perseguirlo en la prensa. O sea, es decir, era una especie de guerra preventiva contra los críticos a la inmigración ilegal. Yo me pregunto lo siguiente, la inmigración puede tener aspectos positivos. En el caso nuestro lo tuvo en una época, sobre todo en el siglo XIX, la gran inmigración empresarial de los Amechazurra, que llegó de Cuba, de los Brugal, que llegó también de Cuba, de toda esta gente que supuso el relanzamiento del azúcar, de la gente azucarera, y la inmigración igualmente de trabajadores disciplinados de las colonias inglesas, el famoso Cocolo, fue positiva para el país, porque el país se desarrolló, a pesar de que vivía en la dictadura de Ilis, esos enclaves azucareros supusieron la espina dorsal de la economía en los 80 años del siglo XX. ¿Entiendes? Hasta hace poco que la economía dejó de ser una economía azucarera. Pero cuando una migración desnacionaliza el empleo, crea problemas terribles en los servicios sociales, es decir, en el servicio de salud, en el servicio educativo, en el transporte, en la vivienda, crea problemas de situación difícil en términos internacionales, no es positiva. O sea, tú puedes hablar que hay migraciones que son positivas, pero cuando la migración produce esos desórdenes, como en el caso del Líbano, como en el caso de la Costa de Marfil, en otros países, se convierten en un problema negativo que amenaza la estabilidad y la continuidad histórica de los países. Y en el caso de esa migración específicamente, que está en contra de la autodeterminación del pueblo dominicano, esa migración no es positiva para la República Dominicana y es negativa. Entonces, nadie me puede a mí obligar a decir o a condenar, como plantea el pacto, que es un acto negativo. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, va a convencer a los dominicanos de que a la República Dominicana le conviene importar mano de obra para destruir toda su mano de obra en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en la bonería, como está ocurriendo en la actualidad.
que le conviene importar enfermos del país con más enfermos del continente, con el liderazgo del SIDA, de la malaria, del cólera, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores para destruir el sistema sanitario. Y que le conviene importar niños de ese país para descalabrar las escuelas. No nos van a convencer de eso. Así. Uno de los argumentos de los defensores del pacto es que no es vinculante. Y que como no es vinculante, Sí. entonces tú te preguntas, ¿pero para qué lo firmo? No, el pacto sí es vinculante. Lo de no vinculante es una ñagaza. Es decir, siempre, este tipo de cosas se hacen siempre con segundas intenciones. Yo lo revisé bien y en el pacto tiene una cláusula en la que el país que rubrique el pacto, una vez lo rubricado, le será muy difícil tener políticas distintas A la que pauta el a la pacto. que pauta el pacto. Es decir, una especie de encerrona. ¿Entiendes? Es un poco como lo que ocurrió con el caso de la Corte. Fíjate que nosotros nunca fuimos condenados por la Corte durante la etapa de Balaguer. Balaguer reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hizo, como se dice, reservas. Tú las reconoces, esas reservas, y tú dices, bueno, esto está muy bien, pero yo no aplico esto en mi país. Y se acepta eso, como que fue lo que hizo Estados Unidos con la Corte. Entonces, nosotros, cuando inmediatamente llegó el que es consultor jurídico, que era el embajador en la OEA, presentó eso como un plan prioritario, el inscribirnos, el poner nuestra justicia bajo la jurisdicción de la Corte. Y cuando la puso, nos condenaron al año siguiente, en el 98, por los casos de la niña Yanni Bosico, con dos testigos, Sonia Pierre y Pierre Rucroix, que nos llevaron directamente a la Corte y después no salíamos de la Corte. Estábamos siempre continuamente con una casuística permanente. Inclusive la Corte llegó a sustituir los tribunales internos cuando se suponía que era una Corte subsidiaria, que no era una Corte para reemplazar nuestra justicia interna. Y en las tres condenas, ninguno de esos casos fue ventilado en tribunales dominicanos, lo cual evidentemente muestra hasta dónde significó eso una situación gravosa para el país. Pero a todo esto, ese tratado no fue ratificado por el Congreso. ¿Tú sabes O que sea, era ilegal. Y fíjate que aún siendo ilegal, la Corte dijo que bastaba con la firma del embajador para que, y evidentemente eso no tiene ningún sentido, porque un tratado que implica una reducción de la soberanía nacional tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional, que es el depositario total de la soberanía, porque ahí están todos los partidos y está todo el aforo de votación que el país dio, o sea, la oposición y el gobierno. Cada vez que te escucho, la verdad que la preocupación aumenta porque como usualmente en los medios se habla la pasión de un lado y de otro, nos olvidamos o no nos percatamos del gran problema que representa las relaciones dominico-haitianas como existen en la actualidad. Y cuando regresemos, hay toda una corriente que dice que nosotros no tenemos ningún problema con la presencia de haitianos y de haitianas aquí, porque son razones económicas y que ellos vienen a trabajar y que llevan su dinero del otro lado y que eso no es problema. Cuando regresemos, tú nos vas a explicar si estás de acuerdo con esa hipótesis. Haciendo referencia a la jurisdicción internacional, y me dices que estabas, quizás muchas de las personas que nos están viendo no recuerdan aquel caso de una persona cuya causa nos arriesgó a una condena basada en argumentos inexistentes y falsos. Así es. Eso es un caso que debiera gravitar cotidianamente en nuestro país. Y me dice que tú estabas muy cerca de ese caso. Sí, yo viajé a México. Es el caso Tidé Méndez, la tercera condena de la República Dominicana, que fue condenada en el 2014. Inapelablemente, a pesar de que demostramos en el 2013, cuando yo fui allí en México, de que el acusador principal... Era un farsante. Era un haitiano que se hizo pasar con el nombre de William Medina Ferreras. Pero luego, cuando se le presentaron
al entronque completo de la familia, nadie lo conocía. ¿No? El tipo no ¿Por era- qué se hizo eso, Manuel? Recuérdanos eso. Bueno, ese caso lo instrumentó una ONG local que tiene aquí el Chile, de Parrizón, con el GAR. El GAR es una ONG que se ocupa de los refugiados en Haití. Este haitiano, al parecer, había tenido alguna relación personal con una de las hermanas Medina Ferreras. Él se inventó una identidad que se llamaba William Medina Ferreras y que él fue, según él fue deportado a Haití injustamente. Pero era un montaje, Manuel. Era un montaje, Eso no, iba a pero el descubrirse. montaje luego en la radio dominicana, en la televisión dominicana, pasaron varias veces a sus voceros en el programa de Juan Bolívar Díaz, que hablaba a cada rato del tema de que como un dominicano fue deportado por ser negro, porque el objetivo era ese, decir que se estaban deportando a los negros dominicanos a Haití por su color. Entonces era una acusación de racismo y entonces evidentemente cuando se hicieron las averiguaciones y al hablar con el individuo, los hijos de él, todos habían votado en la República Dominicana varias veces. Igualmente él votó. Luego, al establecer el asunto, nosotros llevamos fotografías de los abuelos, de la familia, y él no conocía a nadie. ¿Y por qué fue en México aquello? En México porque él tuvo fue financiado, patrocinado por la Columbia University, que le pagó unos abogados excelentes, muy, muy aguerridos. Y después no hubo un mea culpa, un reconocimiento de todo el montaje, el tinglado falso. A pesar del montaje, porque los estudiantes de Derecho de la Universidad de México estaban admirados de que nuestros abogados, que era Román y otro más, fueron brillantes, y Cecilio Gómez, que también fue de los Amicus Curiae, yo fui como testigo igualmente. A pesar de todo eso, que se demostró que el hombre era un falso, ¿no? Pues se consideró que como era una víctima, como era haitiano, y que, porque él dijo, el juez García Sayán, que es peruano, que era el presidente de la Corte, le preguntó: ¿usted que ha sido agravado, qué usted quiere? Y dice, bueno, que lo que quiere es que él tenía mucho puerco, mucho chivo, muchas cosas que él quiere ser, que se le resarzan sus bienes, porque a él le robaron sus bienes y que él quiere que le den todos sus bienes, pero además con un acento extraordinario. No se podía hablar del acento, como en México es un país multilingüe, ellos no entienden que los dominicanos tienen una forma Pero de ¿por hablar. qué tuvo que ir a una jurisdicción extranjera y no se resolvió eso aquí? Porque todos los casos, las ONGs que están aquí, el Centro Yabios, el Centro CIGE, todos ellos están colocando los casos fuera del país, y en nuestro país se ha vilipendiado, se ha despreciado, se ha pisoteado la legislación nacional, porque yo supongo que si la República Dominicana obra como subsidiaria de una corte internacional, cualquier caso que atañe a la República Dominicana debe ser ventilado primero en los tribunales dominicanos, y después, una vez agotada totalmente la legislatura del caso en el país, pues pasaríamos, si eso lo amerita, como se dice, no es decir, a una instancia internacional, en caso de que no hubiera una conformidad por las partes. Sin embargo, en este caso específico, fueron directamente a la legislación internacional, porque la finalidad era condenar a la República Dominicana, como en efecto la condenaron en el 2014, e incluso plantearon que la República Dominicana debía acomodar su legislación y su tribunal al ordenamiento migratorio. ¿Cuándo se develó la farsa? Se develó en el mismo juicio, es decir, ¿Ah, sí? sí, no, porque cuando yo fui, yo recuerdo que yo estaba ahí, a mí hubo grupos que me vetaron, ¿no? Alguien dijo que le dijo a los jueces que yo era un individuo peligroso, que estaba armado. Y entonces cuando fui al baño, recuerdo que fue un policía detrás de mí. Eso se dio en la biblioteca Vasconcelos. Había
300 y pico de periodistas. No había un solo periodista dominicano, una cosa increíble, ¿no? Solamente Saúl Pimentel, que yo le dije, estaba transmitiendo directamente el juicio contra la República Dominicana. Al parecer no le interesaba mucho a la gente de aquí que en el país nos condenaran fuera del país. Y entonces cuando voy al baño, el policía me dice, ¿usted han dicho que usted está armado? Digo, sí, yo estoy armado. ¿Y cuál es su arma? Mira aquí, un bolígrafo. Esta es mi arma. Con esta que yo voy a vencerlo a ellos. Y me quedé, el tipo se rió y entré directamente. Entonces, no hubo una reacción ahí en el momento diciendo este individuo es un farsante, todo esto es un montaje, ¿no? Bueno, no olvides que todos los jueces y el tribunal, es un tribunal arreglado. Tú tienes a todo, o sea, no estamos ahí nadando contra corriente. No estábamos nadando en un marco de imparcialidad. Había o sea, todo ese equipo de la CIDH es un equipo que estaba a favor de Haití, a favor de la inmigración, de las víctimas, y evidentemente ellos en el momento mismo no pudieron condenarnos porque era algo muy grosero, ¿verdad? Era muy evidente que no, incluso se quiso introducir el tema de la sentencia que acababa de darse en ese mes de octubre, pero evidentemente la sentencia no era parte del juicio, pero querían inclusive meter la sentencia como parte del agravante para condenar a la República Dominicana. ¿Y ese individuo qué ha sido de él? Ese individuo, ellos le exigieron un fuero especial, que se le trate como si fuera un diplomático internacional en República Dominicana, o sea que tiene unos derechos especiales, pero evidentemente, inmediatamente la Junta vio el caso, pues se hizo una investigación y no había ninguna base para la expedición de un nuevo documento para ese individuo. ¿Y pidió excusas? No, en modo alguno, es decir, el individuo, de hecho, él injurió a la República Dominicana. Mira, se acabó el tiempo y eso demuestra. Una pena. Sí, que tienes que volver. Ahora nos quedamos con Ready para exportar con Tayana Mora Ramos. Buenas amigos de Ready para Exportar, de Metrópolis. Hemos tenido en nuestra sección algunos de los spin-off, de los hijitos del Parque Cibernético de Santo Domingo, y hemos decidido venir directamente al Parque Cibernético para ver muchas de las cosas que están ocurriendo aquí y conversar con Rafael Vargas, su director de Operaciones y Marketing. Muy buenas, Rafael. Muchas gracias. Gracias por la invitación y nada, estamos a la orden acá. Bueno, cuéntanos un poquito, porque la gente piensa, bueno, Parque Cibernético sí es tecnología, pero ¿qué se está haciendo ahora mismo? ¿Cuáles son las áreas prioritarias para el Parque Cibernético? Bueno, en Parque Cibernético, aparte de que todos conocen que el ecosistema está formado, primeramente tenemos el área de capacitación, que es el Instituto Tecnológico de las Américas, y luego tenemos dentro de lo que es el ecosistema del Parque Cibernético, tenemos empresas donde desarrollamos diferentes tipos de productos, servicios, y también está la parte ya de emprendimiento, la parte ya de incubación de negocios. Más que de incubación nosotros le llamamos de aceleración, porque tenemos que poner a nuestros jóvenes y desarrolladores e inventores a colocarse rápidamente en el mercado y a hacer contacto también con las necesidades que tiene tanto el empresariado como el área de negocios. Eso es lo que estamos haciendo ahora, y ahora mismo también tenemos grupos estamos entrenando jóvenes desarrolladores en el área de creativos, en el área de realidad virtual y aumentada, y ya estuvieron por acá por el programa enseñando algo, y de desarrollo de videojuegos para la educación. Hemos querido enfocarnos en el área de la educación porque es una área prioritaria que tenemos en el país para mejorar la educación, y que los jóvenes, a la vez que desarrollan sus videojuegos, aprendan matemática, física,
aprendan a conservar el planeta, la ecología y todo esto. Y es un poco de aprender jugando. Y también nuestra filosofía acá es un poco de hacer para aprender. Porque todo el sistema, tanto de educativo, que va de la parte académica, en el Instituto Tecnológico de las Américas, utilizamos lo que se llama Project Based Learning, PBL, básicamente donde es lo mismo, es hacer para aprender, donde el joven tiene que hacer proyectos para afianzar el conocimiento de una área específica, ya sea en redes, ya sea en mecatrónica, ya sea en automatización, desarrollo de software, multimedia, cualquiera de las áreas que le toquen, tecnología de la información, en el área también de seguridad informática, hoy que está tan de moda, el Internet de las cosas, pero tenemos todo conectado, pero tenemos que tener seguridad para las cosas que tenemos conectadas, porque tenemos más riesgo. Mientras más cosas conectamos a las redes, hay más riesgo. Por lo tanto, hay que tener seguridad en todo lo que hacemos, y básicamente eso es lo que hacemos, que los jóvenes aprendan y practiquen diariamente los riesgos que pueden ocurrir, tanto en las redes, en la parte informática y desarrollo de nuevos productos. Eso es lo que estamos. Sí, cuando hablas de que más que incubadora se tiene aceleradora, es interesante porque en nuestro país, bueno, como estamos siempre con las modas, bueno, el emprendimiento, empezar nuevas empresas, que es todo muy positivo, pero a veces pensamos que o el Estado le tiene que hacer todo, y ya cuando tú tengas el producto perfecto, entonces puedes salir al mercado, o realmente la gente no llega a, se queda en ese periodo de preincubación o de incubación, porque llegan a ser muy teóricos. Sí, esa es una la experiencia no ha dictado que tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Y en eso se parece mucho, y siempre le hago el símil de la gallina y su huevito, que lo está empollando y lo ñoña mucho. Entonces yo lo que trato es coger un martillo, darle el cascarón para que salga el pollito, ande rápido, camine y se desarrolle rápidamente. Igualmente lo hacemos con los desarrolladores, lo ponemos en contacto con el cliente, con la necesidad que tienen las empresas, la industria directamente. Entonces un poquito, estamos rompiendo un poquito paradigma, porque anteriormente usted tenía que pedir una cita, eso iba una cita a una persona de relaciones públicas de la empresa, ese le pasaba donde el gerente de producción si entendía que sí lo pasaba o si sus intereses no estaban tocados, porque en nuestros países, a diferencia de otros países, quizás usted puede llegar donde el gerente general. Aquí si no pasó primero por un sedazo, no llega nunca ahí. Entonces yo estoy rompiendo un poco eso. Queremos llegar directamente donde el vicepresidente, que se encargue de operaciones, o el gerente general de la empresa, que al final es que toma las decisiones. Si ese producto o servicio que me va a resolver, me va a solucionar un problema que tengo en la industria o en la empresa, lo voy a poder utilizar. Entonces, las empresas que tengan un problema específico de producción o estén buscando una solución de software o de informática, pueden venir aquí. Informática, seguridad, cualquier área, porque hoy en día la relación empresa, universidad, academia es muy importante. Entonces tenemos que pasar un poquito, hablamos mucho de eso, se habla mucho de la relación academia, o sea, universidad, y los grandes desarrollos de los pueblos viene a través de la relación de la industria, las empresas con las universidades. Por eso vamos a los grandes países en desarrollo, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, China, y usted ve la relación que hay entre la universidad, entre la academia y las empresas es muy cercana. Y eso es lo que hace la diferencia. MIT, que mucha gente habla de ello en Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es grande por eso, por la relación que hace y la conexión que tiene entre el negocio y la parte académica. Y también un punto es que la gente piensa que buscar una solución digital, por ejemplo, es para las empresas tecnológicas. Y cuando hablamos de innovación en las empresas, esa es una, o sea, ya encontramos la tecnología en todos los espacios de una empresa. Mire, desde las redes hasta su página web, la página web de la gran cantidad de las empresas en República Dominicana deja mucho que desear.
Entonces, desde ahí, desde su imagen corporativa, de lo que usted quiere vender como empresa, quiere proyectar, hasta el producto final que usted vende, es importante la imagen, cómo lo hace, cómo le llega al cliente, saber la estadística, saber, hoy en día es importante la data, qué tanta le llega a usted la presencia, ya sea si es puede ser un diario, puede ser un medio de comunicación, puede ser una empresa con un producto específico, cuáles son las necesidades del cliente, cómo ve el cliente su producto final. Toda esa data es importante para usted saber cómo mejora y cómo vamos a progresar. Y aquí están trabajando con Big Data. Ese es otro tema, estamos trabajando tanto con blockchain, estamos trabajando con data. Más adelante les voy a enseñar algunos proyectos de algo que estamos ya desarrollando. Y la idea es esa, que cuando usted entre a una tienda, pueda obtener data de lo que hace la gente en la tienda. Porque hoy en día damos lo que se llaman tarjetas preferenciales o solidarias con farmacias, con supermercados, con tiendas comerciales, electrodomésticos, ropa, en cualquier área. Y ahora mismo le estamos dando tarjetas preferenciales a la gente, pero sin ninguna métrica, sin saber si usted es una persona que realmente compra en mi farmacia o simplemente alguien que entró por la puerta hoy porque tenía una necesidad de un medicamento. Y le da el mismo porcentaje de descuento que se lo da a uno que vive comprando muchos medicamentos en sus cosas. Entonces, realmente no existe una tal tarjeta, sino se lo dan para que atraer un cosa y no, en este caso, nosotros le daríamos data a los clientes para saber quiénes compran, qué compran y cómo compran. Sí, eso les sirve a ellos también para abastecerse, para dónde, qué ponen adelante, qué ponen atrás en la tienda. Y no tener almacenes llenos de productos que la gente jamás compra. Y después tienen que darlo en especial y la gente realmente cree que es un especial que le están dando y el producto que tiene mucho tiempo en el almacén y que le sale mejor venderlo al precio de costo que tenerlo parado en el almacén. Una de las quejas a veces que se le hace a América Latina y al Caribe es que nosotros siempre estamos haciendo catch-up, estamos poniéndonos al día con la tecnología que se desarrolla en los países desarrollados. ¿Cómo estamos nosotros en general a nivel de desarrollo de nuevas tecnologías? Bueno, en términos de nuevas tecnologías estamos trabajando en muchas áreas, sobre todo, particularmente yo estoy trabajando en el área de inclusión. Estamos haciendo prótesis de bajo costo para personas discapacitadas. Con eso estamos trabajando en alianza con la Asociación Dominicana de Rehabilitación, porque los proyectos hay que hacerlos sostenibles. Usted puede tener la parte social, es muy bonita, y también tenemos otro proyecto que estamos asociados con otras áreas en el área para sordos. Vamos a abrir un centro para capacitación de sordos, quiere decir que un sordo no solamente va a la escuela para aprender lenguaje de señas, sino que va a aprender también robótica, va a aprender electrónica, va a aprender demás para colocarse en su mercado y la persona no se vea como persona problema, sino como persona solución. Y para que realmente la palabra inclusión sea una realidad. Porque hoy en día tenemos muchas barreras para que esas personas lo logren. También estamos trabajando en otras áreas que todavía no puedo dar el detalle porque va a ser sorpresa, pero sí lo vamos a anunciar. Antes de enero lo vamos a anunciar. Y ojalá sea en este programa. Vamos a anunciar todo lo que vamos a hacer en ese sentido para personas discapacitadas, ciegos, sordos, personas que tengan autismo. Vamos a trabajar muchos temas interesantes para que realmente sea incluyente. ¿Y algunas de las empresas que han salido de aquí exportan? Sí, es interesante. Aquí en Parque Cibernético hoy en día exportamos más de 40,000 unidades de iPhones. Aquí hacemos remanufactura de iPhone, muy interesante. Mucha gente piensa que eso se hace en Foxconn, en China. No, estamos haciendo en República Dominicana. Todos los celulares, ya no hacemos solamente refurbishing, que era antes que se hacía, que era básicamente una reparación leve de un celular, sino que nosotros cambiamos todas las piezas del celular y lo hacemos prácticamente nuevo desde cero y les hemos grabado a la placa. Estamos haciendo iPhone 5, 6, 7 actualmente, estamos exportando más de 40,000 unidades para Canadá y Estados Unidos. Y lo más interesante es que la expansión que está haciendo Foxconn en Europa del Este
está entrenando, todo su personal de calidad y producción son dominicanos que están entrenando a gente de Checoslovaquia, gente de países nórdicos, son dominicanos que están entrenando. Eso es muy importante, que nosotros ya estamos exportando talento y conocimiento. ¿Salieron de aquí? Salieron de aquí dominicanos, no solamente salieron de aquí, lo que instalaron la empresa acá en Parque Cibernético, estudiaron en ITESA, en el Instituto Tecnológico Salesiano. Es importante señalar, y que hoy en día están terminando sus carreras de ingeniería, o sea que son tecnólogos, ya se graduaron a nivel técnico, bachiller técnico. Escuchen bien esto, educación, ministerio, MINER, bachiller técnico. Hoy le queremos poner a muchos escuelas y colegios, le queremos poner politécnicos, pero no son ni poli ni son técnicos. Solamente enseñan paquete Windows, que eso no es tecnología, por favor. Bueno, pero eso es muy, muy importante que ya tenemos exportador de capacitación en esta área. Y está abierto, o sea, cualquiera puede venir a inscribirse a uno de estos entrenamientos. Sí, interesante, buena pregunta. Es por un periodo, suponiendo en el caso del entrenamiento en realidad virtual y aumentada, dura un año. Los primeros, dura, 8 meses exactamente. Los primeros 4 meses son la parte ya teórica y práctica, y ya en los 4 meses siguientes son proyectos. Trabajar en proyectos en vivo, proyectos reales, donde van a aplicar todo el conocimiento que tuvieron durante todos esos meses, van a aplicarlo ahí tanto en la parte de animación, modelado, 3D, 2D, en la parte de desarrollo de software, en la parte ya que trabajan con Java, JavaScript, toda esta parte, y la combinación de todas esas técnicas, pues es lo que va a dar el producto final del proyecto. Y la idea es ir entrenando más jóvenes. Ahora mismo estamos entrenando unos 28 jóvenes. La idea es hacer un sistema de entrena en el entrenador, que esos jóvenes puedan entrenar a otros. Y así replicar esto. La idea es entrenar alrededor de unos 3.000 estudiantes y unos 300 profesores.